Y bien, amigos de los Cuatro Vientos, muchísimas gracias por continuar aquí en la transmisión de este programa especial, esta entrevista, con un personaje que, si usted vio ya la primera parte, pues ya pudo ubicar el peso político, el peso humano de este personaje que es el profesor Antonio Becerra Gaitán. Quiero aprovechar, amigos y amigas, ahorita que estamos iniciando esta segunda parte de la entrevista, pues también a doña Abdulia Ramírez Orozco, Obdulia, con O, ¿verdad? Obdulia, y esposa del profesor Becerra. Obviamente también a su hija, que por ahí la vemos, ahí está atrás, saludos, ¿qué tal? Obdulia, ¿qué tal? Y también al profesor David Escobedo Rodríguez, que pues para nosotros ha sido así un pilar para poder estar haciendo esta transmisión, esta grabación, esta entrevista. Nos está apoyando con el equipo de sonido. Profesor David Escobedo, muchísimas gracias también por estar con nosotros. David. Y a las dos Obdulias también, pues por estarnos aquí atendiendo pues prácticamente a cuerpo de reyes. Imagínense, reyes hablando en una casa de comunistas. Bueno, en fin. Galicia, adelante, Galicia. Son las contradicciones. Bueno, cuando hablamos del profesor Antonio Becerra Gaitán, hablamos de él, y cuando hablamos con él, estamos hablando de este líder de la izquierda que pues tiene un reconocimiento indiscutible en el Estado, pero que tiene esa dimensión nacional de la que hablábamos ahorita, e incluso pues una comprensión del mundo y de los procesos que se han llevado a cabo hacia las transformaciones que hemos vivido. Pues estamos hablando ya de más de 6 décadas. Entonces estamos hablando de la historia internacional, de la historia patria, de la historia nacional y del terruño. Y cuando hablamos también aquí del terruño, hay que decirlo con todas las letras, el profesor Becerra se ha distinguido no solo por la firmeza en su militancia en el Partido Comunista y los partidos que dieron origen después, ¿no?, sino también por un amplio y reconocido liderazgo como demócrata. No es un comunista clásico. Sí, recalcitrante, cerrado, obtuso. Siempre que platica uno con el profesor Becerra, sale forzosamente la palabra diversidad, pluralidad, tolerancia, democracia. Y esto hace que el liderazgo político de Becerra alcanzara una dimensión muy importante, muy importante. Y quiero referirme en este caso, maestro, a lo que fue su participación en 1986. Chihuahua aparece en este caso como pionera, estado pionero en la alternancia política, en la búsqueda de la alternancia política. Se da el 86 fallido, primero con Francisco Barrio, candidato del PAN, Antonio Becerra Gaitán, candidato a gobernador por el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México, y la otra vez, ¿quién era el candidato del PRI, profe? Fernando Baeza. Fernando Baeza. Eran los candidatos de las 3B, Barrio, Becerra y Baeza. Y desde la izquierda democrática, el profesor Becerra presenta esta alternativa al electorado, ni PRI ni PAN. En eso siempre mucha claridad, ¿no? Pero cuando se da lo que se consideró el fraude de 1986, usted tuvo un papel muy importante, profe, en la defensa del voto, que no era para usted, no era para su partido, era para el PAN. 1988, 2 años después, pues se da la elección que nos llevó 30 años concluirla ahora con López Obrador, ¿no? La primera elección, la primera candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, también con las fuerzas de la izquierda, y ahí tuvo otra participación decisiva usted, impulsando la candidatura de Cárdenas, buscando que el partido se aliara a esta candidatura, con todo y que me consta que a usted le dolía el hecho de que Eberto Castillo no pudiese ser el candidato presidencial, porque usted había hecho un acuerdo de compañeros, de militantes y de hombres, ¿no?, de decir, el que gane va a tener el apoyo de todos los demás en esta precandidatura por la presidencia de la República. Y cuando gana Eberto la interna, usted tiene que pedirle, declina a Eberto,
para que sea Cuauhtémoc Cárdenas. Menciono esto así de paso nada más para hablar del talante democrático del profesor Becerra. Sí. Bueno, mira, una pequeña aclaración. Cuauhtémoc Cárdenas estaba dispuesto a jugar en las internas del PMS. Eso es el Partido Mexicano Socialista. Sí. Y con esa franqueza y frescura dijo, yo quiero participar en la interna de ustedes. Y como condición para la unidad. Y entonces no hay oposición de Eberto para que se acepte la candidatura interna. Sí, porque era un candidato externo, a fin de cuentas, sí. No era del PMS. No era del PMS. Entonces, no se realiza esa elección interna entre Eberto y Cuauhtémoc. Digámoslo, aunque hubiéramos otros ahí, pues éramos cuadros menos conocidos de México, en México. Entonces, no se aceptó la candidatura, la precandidatura de Cuauhtémoc. ¿No? Hasta que ya yo le discutía a él, tuvimos un enfrentamiento medio desagradable en el Congreso, ahí donde se trató el tema, porque yo le reclamé airadamente, bueno, no muy airadamente, pero un reclamo. Le dije yo que, ¿por qué Eberto estaba dispuesto a discutir y a luchar con Salinas de Gortari y no lo quería hacer con Cuauhtémoc Cárdenas? Pero lo dije de tal manera, ¿no? Enemigos, el chaparrito de Salinas frente a un hombrote como Cuauhtémoc Cárdenas. Y yo siento que, ya autocriticándome, pues que en cierta forma fui rasposo, ¿verdad? El tono bronco norteño, que se lo dijo. Ándale, sí. Y entonces Eberto salió de sus casillas, brincó de donde estaba, en la primera fila del teatro, al escenario. Y yo estaba hablando en el micrófono, pero a una buena distancia de él, ¿no? Y de acá abajo lo veía yo que manoteaba y que gritaba, pero no sabía yo qué. Y lo que me estaba gritando eran mentadas de madre. Y retándome. Estábamos en la víspera ya de que se estaban venciendo los tiempos para postular la candidatura de Carmen. Sí. Y pues no, como yo no las oía, nomás lo veía que manoteaba y que gritaba, pero no sabía de qué se trataba. Pero la gente que estaba acá sí escuchaba bien, que eran mentadas de madre y retos a los trancazos y todo. Y entonces de repente me vi rodeado por compañeros que me tomaban del brazo y decían, vente, porque creían que yo me iba a calentar y a bajar. Y después hacían bromas y decían, pues ahí la que se escapó Eberto. Pero claro, ese fue un episodio muy interesante. ¿Fue difícil que tomara la decisión Eberto entonces, profe? ¿De declinar por Cárdenas? Sí, claro. Él lo quería. Lo quería. Y se aventó la campaña. Se aventó la campaña, bueno, una parte de la campaña. Sí. Y la gente decía pues que se había gastado todo el dinero, ¿verdad? Y en Zacatecas ya, cuando llegó a Zacatecas, habló con Amalia García, pero ya no tenía recursos para seguir. Pero además ya
el ambiente y los actos públicos entre Cuauhtémoc y los de Eberto, pues no tenían comparación. Sí. Evidentemente la gente se inclinaba por Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces Eberto ya no tenía dinero, ya no tenía caso, ya no tenía la gente, ¿no? Entonces pues, la pelea entre los dos como que ya no tenían las mismas condiciones de igualdad, de los mismos pesos, pues. Claro. El otro era muy pesado y no, ya. El peso mismo de los acontecimientos, de la diferencia entre el avance de una campaña y el rezago de la otra, hacen entender a Eberto entonces de que sí es necesario declinar su candidatura. Y yo le decía que no declinara, esa era una contradicción entre él y yo, que mejor compita con nosotros y que nos gane en la interna y que sea, no declines. Pues no, al final tuvo ni declinar ni irse a una interna, ninguna de las dos. No, entonces pues ya, al final tuvo que declinar. Y cuando estábamos en un pleno del Comité Central analizando la campaña, ya después de este incidente, entonces él reconoció en pleno, tuvo la bonomía, la caballerosidad de decir que yo tenía razón, que mi mirada era más a largo plazo que la de él, y que mi nombre debía de aparecer en la lista de candidatos a diputados, en la lista plurinominal. Entonces yo le dije que no, que así, de esa manera. Pues sí, parecía como un intercambio ahí medio bochornoso. Y era negarme a mí mismo. Claro. Entonces entró Reinaldo Rosso en mi lugar. Y yo no fui diputado porque no quise aprovechar esa coyuntura de decir, lo mueve un interés personal. Sí, y porque me proponía Eberto. Aparte, sí. Y lo más probable es que yo hubiera salido. Claro. Claro que sí. Pero no, pues no. Profesor, permítame también ahorita, aprovechando que Olga abre esta ventana hacia la elección del 88, y antes de que nos dé también, me gustaría mucho conocer su opinión respecto a cómo el papel que jugó ya Cuauhtémoc Cárdenas durante el proceso electoral y después de esa controvertida resolución que genera choques muy importantes y que marcan también un parteaguas en la historia política de México. Me gustaría mucho también conocer su opinión, porque estoy viendo que está hablando mucho sobre Eberto, de otros grandes comunistas mexicanos. Valentín Campa, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, también me gustaría mucho que platicara usted de Otón Salazar, lo tenía en la mente. Me gustaría mucho de que también nos platicara sobre, obviamente, Arnoldo Martínez, este gran personaje, este gran comunista, y un cuarto que a lo mejor que ha sido muy controversial. No sé si usted tuvo la oportunidad de platicar con él. David Alfaro Siqueiros. Bueno, sí tuve oportunidad. A ver, por favor. Pues Valentín Campa, por ejemplo. Valentín Campa. Creo que Valentín puede ser calificado como el comunista más consecuente con el error dicho anteriormente, ¿no? Propalar, invitar al comunismo sin tener un sustento. Pero Valentín tenía las características necesarias para darle mucha fuerza moral a los planteamientos del partido, por su consecuencia, por su congruencia, por su valentía. Se pasó 20 y tantos años en la cárcel Valentín, ¿verdad? Casi una tercera parte de su vida.
Y por supuesto, un día yo, después de haber tenido la experiencia de la tortura, cuando lo detienen a usted. Sí, le pregunté yo a Valentín si él había sido torturado, y dijo nunca. Preso sí, pero no torturado. Entonces, dije yo, pero qué ironías. Yo tenía más experiencia en cuanto a represión, ¿no?, que Valentín Campa, ¿verdad? Porque para mí la tortura es una experiencia, pues, que mejor hacerla en cabeza ajena, pero seriamente. Porque no voy a decir ahorita que ojalá que todos fueran torturados, sino porque es una conducta que pretende aniquilar. Sí, es brutal, por donde se le vea. Destruirte, sí. Una humillación. Dejarte hecho un bagazo humano. Así, ¿no? Y pues han habido compañeros que después de una experiencia de este tipo mejor se retiran. Es lo que le iba a decir, ¿a usted no lo doblegaron, profe? No. Al contrario, le picaron la cresta. Porque desde que empezó la sesión de la tortura, empezó así. Sí. ¿Tú a qué partido perteneces? Al Partido Comunista. Traidor, hijo de quién sabe qué. Quizás, así empezó la tortura. Estamos hablando del secuestro del profesor Antonio Becerra. Del 69. El 2 de octubre de 1969. ¿Sí? El profesor Becerra, líder estatal del Partido Comunista, con indicaciones precisas de sus dirigentes en el país, de que tú fuera cuidadoso, de que esos días no participara en alguna acción política, porque había ya indicios de la persecución en contra de este líder del comunismo en Chihuahua y muchos compañeros de su partido presos en el país. Y también pues hay que aprovechar este momento para hablar de otro rasgo del carácter del profesor Becerra. El profesor Becerra Gaitán se ha distinguido también por su decidida participación en apoyar, en buscar siempre cómo generar recursos para el partido, para sus compañeros. Y en aquellos años de persecución le pedían en su partido dinero, que consiguiera dinero porque estaban muchos en la cárcel, porque no tenían para que funcionara el partido. Y el profesor, con sus prestaciones como maestro, se dirige a pensiones civiles, pide un crédito por 4,000 pesos, me parece, y lo entrega. Pero este dato es interesante. Mientras él está entregando los 4,000 pesos al partido, ni cuenta se da que no trae gasolina en su carro. Eso describe el profesor Becerra. Y por no tener gasolina, se le detiene el vehículo, tiene que caminar a su casa, y es en ese momento cuando lo detienen. Lo secuestran y se lo llevan presumiblemente al campo militar número 1, conocido también como Campo Marte, donde es sometido a torturas. De ahí viene este episodio que nos está narrando el profesor Becerra. Sí. Entonces, Valentín Campa, no sé, en ese aspecto no le ganó. Ahí no le ganó. Sí, pero yo creo que a Valentín no lo torturaron por el gran respeto que inspiraba. Un hombre de esa estatura, de esa calidad moral, inspira respeto aún de los peores enemigos, ¿no? Y yo no creo que también hubiera sido inútil que lo torturaran a él, porque no le habían sacado una palabra. No. Entonces, para mí es un paradigma, para mí es un maestro, para mí es un luchador ejemplar. Además, era un hombre de método, era un hombre de disciplinas, de grandes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, en algún momento dado,
se estaba tratando un problema y yo pedí la palabra y entonces dije algo, ¿verdad? Y después pasó el tiempo, pero tiempo, digo yo, años o meses, pero un tiempo largo. Y se volvió a tratar el tema. Y entonces Valentín me reclama, tú, Becerra, en el pleno fulano de tal y tal, votaste en favor de esto. Ya ni se acordaba usted. Profe, Pues no, así hay personas. y hasta la fecha no me acuerdo. Profe, y Otón Salazar. Otón. Bueno, ya hablamos Sí, hablamos de Valentín Campa, Otón. el líder ferrocarrilero. Sí. ¿Sí? El de La las gran propuestas, persona, el de la las gran propuestas del Partido Comunista hacia la clase obrera Sí, mexicana. Y el gran perseguido también. ¿Y Otón? Sí. Y Otón Salazar. Bueno, Otón Salazar y yo nos conocimos antes del 62, sin ser los dos miembros del Partido Comunista. Él era el líder del movimiento magisterial, ¿verdad? De la sección novena y del movimiento revolucionario del magisterio, ¿verdad? Y se presenta el fenómeno de la elección de 64 con el candidato de Díaz Ordaz. Y había tal efervescencia en el país y tal inconformidad que la alternativa de una lucha armada estaba como presente, como casi obligada, ¿no? Porque el régimen era opresor hasta, ¿no? Sí, claro. Y bueno, Rubén Jaramillo, pues, miembro del partido, también había sido asesinado con la familia. Su familia. Y todo. Entonces, Ya teníamos pruebas de que este gobierno no Se iba a tenía... detener, Sí, no iba a respetar vidas en su afán de reprimir y de desactivar los movimientos. claro. Entonces, solo que no quería verlo, no lo veía, ¿verdad? La necesidad de esto. Y Otón Salazar y tu servidor éramos los... le jugamos rudo al Partido Comunista. A ver, ¿cómo fue eso? Sí, porque el Partido Comunista, recordarán ustedes que no era partidario de la lucha armada. Así es, sí. Y nosotros en ese momento dijimos que sí, que estaba equivocado el partido. Y entonces empezamos a organizar la guerrilla, ¿verdad? La vía armada, a espaldas del partido. Yo recuerdo ahorita a Ramón Sánchez, que casi fue mi alumno, pero no, una generación antes. Pero fuimos amigos también, somos amigos muy leales. Sí. Entonces, también él lo encarrilamos a la cuestión de la lucha armada. Estaban aquí, profe. Usted, Ramón Sánchez, Sí. Otón Salazar a nivel nacional, Sí. Chucho Sosa Castro, que ya platicamos con él. Sí. ¿Quién más aquí estaba buscando esa línea de la vía armada en esos años? Bueno, Premios al 68, ¿verdad? Premios al 2 de octubre de 1968. sí, claro. Bueno, esto está sucediendo en las elecciones del 64. Fíjese, aún antes del estallamiento del movimiento en que concluye Madera, ¿no? Del grupo Un año guerrillero, antes. un año Sí, antes. un año, sí. Antes. Ajá. ¿Qué querían, profe? ¿Quiénes eran y qué querían? ¿Qué estaban haciendo? Pues estaba la discusión así, ¿no? De si cuál de las dos era la vía más correcta, la vía armada o la vía de masas, la Sí, vía para llevar a cabo la democrática. revolución. Sí. Y entonces teníamos ya trabajo adelantado, ¿verdad? A espaldas del partido. Yo no tenía mucho problema de conciencia porque todavía no estaba en el partido oficialmente, ¿verdad?
Pero ya estaba próximo a ser dirigente estatal del partido. Sí, claro, era una cosa así, pues como muy evidente, ¿verdad? Entonces, les organizamos así gente que estaba dispuesta, porque la consigna era que estábamos pidiendo el registro del Frente Electoral del Pueblo y estábamos pidiendo el registro del partido, la legalización del Frente Electoral del Pueblo, Okay. dentro del cual el Partido Comunista actuaba como la fuerza principal. Entonces la gente nos percibió como pues una fuerza que no actuaba abiertamente, y teníamos que explicarles nosotros por qué, pero que nosotros les proponíamos que si no nos daban el registro, si nos hacían fraude electoral, entonces nos iríamos a la lucha armada y dejamos grupos listos. ¿Cuántos grupos a nivel nacional tenían armas? No supe. El que sabía de ese dato era Otón Salazar. Otón, era el... Y el que andaba recorriendo los estados, todo así, ¿no? Y Ramón Sánchez y yo aquí éramos los más activos. Los contactos más activos. Sí. Entonces, pues, pero Rincón Gallardo también, y nos ya cerca del 63, 64 se da la candidatura de Elías Ordaz, y por otro lado Danzós Palomino con el Frente Electoral del Pueblo. Ajá. Sí. Entonces, pues nos damos cuenta de que íbamos a hacer una consulta y a decirles que si en efecto nos hacían pues fraude, nos iríamos a la guerrilla, a las armas. Pero entonces Otón Salazar tiene una reunión por allá en el Bajío, no sé dónde, en el área rural de Guanajuato, por ahí así, en la parte más reaccionaria de... Sí, claro, pues ahí estaban los cristeros, habían estado los cristeros operando, conservadurismo. Entonces, ya se venció el plazo, no nos registraron, no eso, no lo otro, entonces había que ir a cumplir. Listo todo. Iba a cumplir. Entonces, dice Otón Salazar que llegó, citó para tal día el levantamiento, y que se llevaran cada quien lo que tenía. Y en efecto, como una imagen de 1810, llevaban machetes, pues cada quien lo que tenía. Picos, palas, cuchillos, lo que tuvieran. 30, escopetas, bueno. Lo que tuvieran en la mano. Así. Parecía una imagen de 1810. Sí, ahí el cura Hidalgo convocando al pueblo. Entonces, listos, compañeros. Sí, señor, ya están listos. Bueno, y díganme una cosa. ¿Cuál es el enemigo? ¿A quién vamos a atacar primero? ¿Contra quién vamos a luchar? Silencio. Al final. Pues dicen que los comunistas. Pero ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo son emboscados ustedes mismos? Contra eso. Machetazo. Entonces ya estuvo.
me platicaba, ¿no?, que hizo ahí el revoltijo de ideas y de esto y de lo otro para desactivarlo, desactivar. Y salió como rumbo al recorrer todos los lugares. A revisar la estrategia. Sí, y a decirles que no era posible, ¿verdad? Que teníamos todavía que luchar mucho porque era la conciencia Pero ya entonces había problemas aquí con nosotros en Parral. Sí. Ya estaba Salustio González, un licenciado muy destacado ahí, y otro miembro del partido también muy destacado. Ya se estaban peleando por quién iba a dirigir la guerrilla. Pero, ¿cómo lanzarse así a las armas, profe? Es increíble, es imposible. Es increíble. Sí, increíble. Como si la historia no contara estas anécdotas de desunión, de luchas, de pugnas internas que acaban con esto. ¿Qué cosa? Otón finalmente se convierte también para usted en un ejemplo. Otón. Sí, Otón en particular. Sí, claro. Ya es maestro también. ¿Cuáles serían sus virtudes? Bueno, en primer lugar también el estudio. Estudioso. Muy estudioso. En segundo lugar, y me recomendó que todos los días leyera cuando menos 50 páginas. Qué barbaridad. De algún libro correspondiente al asunto, ¿no? Que no me acostara sin leer. Luego que tuviéramos a mí en lo particular me dijo, mira, Toño, toma en cuenta esto, no hables de muchas cosas. Cuando estés en una reunión, toma un tema, enfócate y si mucho, lo más importante, porque no hay tiempo para lanzar 5 o 6 temas ahí, se pierde. Yo así era. En 5 minutos quería hablar de esto, bla, 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 bla. Entonces, pues no, era un desparramadero de ideas. Lo enfocó entonces. Así. Eso como método. Y luego, también, Otón era muy carismático en el micrófono. Líder de masas y una oratoria impresionante, ¿no? Un orador, oradorazo. Y manejaba como un arte la oratoria. Cuando yo lo conocí, fue en el 60 que nos graduamos aquí, de la normal, perdón. No se preocupe, no se preocupe. E hicimos un viaje de fin de cursos cuando estaba la normal superior tomada por la sección, líderes de la sección novena encabezadas por Otón. Y haz de cuenta que era aquello una escena de revolución. Había fogatas por aquí, por allá, y casas de campaña y lumbradas y todo. ¿Sí? Entonces llegamos ahí a conocerlo y nos dijo así muy ceremonioso que qué bueno que están aquí, compañeritos, pero pues llegan en un momento en que vamos a empezar la sesión si regresan ustedes esperaban, sí, casi no. Pues sí, cómo no. Entonces ya nos pusimos a observar, ¿no? Mientras llegó el momento en que iba Otón a intervenir, y cuando lo hizo, empezó a hablar por el micrófono y empezó a establecerse un silencio así. De esa calidad era su mensaje. Atrajo la atención. Así. No podías tú estar platicando de otra cosa mientras Otón estaba hablando. La presencia impresionante. Un silencio absoluto. Absoluto estaba allí. Y claro, se veía
que era una, pues, una dote, una característica de Otón. Un don. Un don. No que fuera preparado, así, o que a lo mejor sí, ve tú a saber, porque tenía estudios de normal y creo que estuvo en Ayotzinapa, y a lo mejor ahí también practicó esta cuestión, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros decidimos venirnos a Chihuahua a organizar el MRM. Exactamente, ahí quería llegar, profe, porque Otón Salazar, pues es muy interesante todo lo que hemos conocido ahora de su intento de buscar una vía armada hacia la revolución, pero al final de cuentas su aportación más importante fue la organización del magisterio, el movimiento revolucionario del magisterio, y creo que ha sido hasta hoy el líder del democrático, opositor al charrismo sindical más fuerte, la figura más grande que ha tenido el magisterio a nivel nacional. Sí. Esa es la contribución de Otón Salazar, ¿no, profe? Sí, y era un personaje que no costaba trabajo adherirte a él, ¿no? Porque era muy convincente, ¿no? Y así como si estuviera hablando en un gran público, contigo y era lo mismo. Sí, y aquí en el había estado, calor. usted sí. Empieza usted aquí a formar también el MRM. Ah, sí, claro. Sí. Nos trajimos ese compromiso. Pero aquí yo ya tenía compromiso con otra organización de carácter local y habíamos formado la corrientes de maestros democrática, ¿no? En oposición al Comité Nacional del CENTE. Okay. También era esto. La democracia ha estado siempre presente también, no solamente como una ideal, como un objetivo, sino como una herramienta de trabajo. Sí. Entonces, pues Otón era en este sentido también aclarador, diríamos, ¿no? No más que sí se encampanó con nosotros, sí, en este asunto y le daba pena y todo, pero tenía que reconocer que estábamos equivocados y se vino a Chihuahua y aquí empezó, y también tuve sesiones difíciles, pesadas, por ejemplo en Parral ya estaban tan listos que ya habían discutido quién iba a ser el líder. ¿Te imaginas? Oiga, maestro, sí. y el cuarto personaje que me parece que es fundamental, Arnoldo Martínez de Verdugo. Es muy interesante todo este repaso que hicimos sobre los intentos de buscar la vía armada, porque ya cuando Arnoldo Martínez de Verdugo, desde la dirección del partido, empieza a trabajar junto con sus compañeros, usted entre ellos, una definición de línea política del partido, surge para 1976 la propuesta ya en ciernes de la reforma político-electoral, la candidatura sin registro de Valentín Campa Salazar, que por cierto arranca la campaña en Guerrero con Otón Salazar, con Otón, ¿verdad? Ahí rodeados del ejército, porque está la guerrilla en Guerrero, en el estado de Guerrero, y en Tierra Caliente arranca la campaña nacional de Valentín Campa. ¿Se acuerda usted de esto, profe? Y ese discurso extraordinario también de Otón sobre el ejército, las funciones del ejército, la necesidad de detener la represión, la necesidad de frenar la embestida contra la guerrilla y los líderes democráticos de Guerrero. Pero todo esto, profe, lo quiero aterrizar en esta idea. Cuando se lanza la candidatura de Campa y se busca la reforma político-electoral de México, que se conoce como de Reyes Heroles, pero es una propuesta también del Partido Comunista, ¿qué sucede en el partido
con este cambio tan grande cuando se dice, hoy lo más revolucionario es luchar por las libertades políticas. O sea, es un deslinde ya, ¿verdad?, de esta búsqueda de la lucha armada definitiva y el inicio de una etapa muy interesante para la izquierda de entrar ya a la vía político-electoral con la formación y consolidación ya de presencia en el poder legislativo y la búsqueda de otros de posiciones de gobierno, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso, maestro? De esa definición, ese rumbo que se da con la dirección de Martínez Verdugo, con usted aquí en Chihuahua, y del aporte en este sentido de los comunistas y de la gente de izquierda a la búsqueda de la participación político-electoral y la democratización del régimen político. Bueno, miren, en primer lugar, Arnoldo, sin presumir, ¿verdad?, de intelectual, al contrario, tenía mucho respeto por la gente intelectual, todo, pero él, como tal, no se presumía, ni lo teníamos catalogado como un personaje, como un intelectual, ¿verdad? En esa capa social no lo incluíamos a él. Él no decía, no reclamaba un lugar en ese conjunto de intelectuales en México, ¿no? Entonces, cuando tratábamos el problema en el partido estaba discutiendo desde el 13º Congreso cuál era la línea correcta de desarrollar la revolución aquí en México, si la línea de masas o la guerrilla. Lo teníamos, el tema lo tenían, discutidazo, pero todo. Y Martínez Verdugo tiene una manera de ser. Llegaba a las reuniones del partido, pero ya había consultado a los clásicos. Ya traía las fuentes y las citas. Los clásicos en pro y en contra. Y nosotros, acá, pues llegábamos ahí a conocer la orden del día. Entonces no teníamos chance, pues, de prepararse. De prepararnos, ¿no? Y cada quien hablaba como Dios le daba a entender. Y Martínez Verdugo, y al último, pácatelas, ¿verdad? Nos tiraba poner todo en orden. Tiraba la línea, entonces. Y yo algún día, en una intervención, dije que no conocíamos realmente a Martínez Verdugo, estando el presente en el pleno, porque era cierto, ¿no? Era cierto de que era tan metódico y tan leal a la filosofía, que él se preparaba con antelación. Y si algún salía ahí con un tema, él puntualizaba y estaba. Y con buen estilo. No era como Valentín, que bronco y reclamaba congruencia con esto. Y Martínez Verdugo no, tranquilo, callado, ¿no? Entonces, esa era, en mi opinión, la característica como líder de Martínez Verdugo. Lo que decía lo tenía bien estudiado, bien fundamentado. Profesor, ¿qué pierde México cuando muere Martínez Verdugo, por favor? Pienso que pierde un luchador muy completo por la democracia y por el socialismo. Sí. Él era un comunista convencido, pero era de los más conscientes
de que no era oportuno la lucha, que necesitábamos concientizar primero al pueblo más, y que esto no es solo una tarea de partido. Esa concientización se tiene que entender que es el resultado del desarrollo del país, de la cultura nueva, y no de un problema de guilla o un problema de un discurso, ¿no? Y no separado del desarrollo económico, lo decíamos, de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción maduras. Y tiene también a un teórico, a un teórico, sí. Un hombre capaz de elaborar política, de trazar estrategias. Ahí está su libro de historia del Partido Comunista Mexicano. Trayectoria y perspectiva. Sí. ¿Verdad? Y nos falta un último personaje. Sí, señor. Siempre conflictivo, muralista. Ah, Siqueiros. El hombre en llamas. Sí, el hombre en llamas, efectivamente. Sí, sí. Como consecuencia de estos debates, y de la candidatura próxima al 64, entonces, y con cuentas pendientes entre ellos. ¿Ellos quiénes? Los que hayan sido presos políticos. Claro. ¿Sabes? Y pues, con contrincantes como Diego Rivera, personas de gran calado, dirían, ¿no? Entonces, y era un orador muy, muy bueno, vehemente, y que también jalaba gente, llevaba a la convicción. Entonces, yo en una ocasión estaba en la Escuela Nacional de Cuadros, escuela del partido, y en efecto era clandestina. Ahí en México, ahí estuvimos 2 meses casi. En una casa. En una casa, estudiando y ocultos del poder. Sí, ahí conocí a Ramón, a Raúl. El Raúl el que fue líder guerrillero también después. Sí. Él sustituía a los profesores en la clase de economía política. David. Raúl Ramos. Raúl Ramos, ok. Sí. Raúl Ramos sí, era un estudiante de preparatoria en Monterrey, pero Otro guerrillero chihuahuense. así muy estudioso. Yo fui responsable de esa generación. Entonces, pues yo tenía que, en cierta forma, procurar un buen ambiente de estudio, etcétera. Y ahí conocí a Lucio Cabañas también. Al que desarmó en el salón de clase. ¡Ándale! Sí, claro. Al que desarmó. Oye, Lucio Cabañas había sido militante, era en ese tiempo militante Era del militante Partido Comunista. del Partido Así es. Comunista, sí. Y él le dijo, aquí estás en un salón de clases y aquí tu arma de momento me la dejas hablar. Sí. ¿Y qué le decías? Cuando lo dije, a alguien se lo dije, presumido. O no, es que él entendió de qué se trataba, ¿verdad? Perfecto, bien. Y entonces me explicó todo, la lucha que traía con los copreros y todo aquello, ¿no? Lo estaban persiguiendo ya. Sí, y al tocar el tema de la lucha armada, él ponía como ejemplo, pero que no debía seguirse para imitar el caso de Guerrero, porque cada estado tenía y tal. Claro. Y que a él le tocó, se levantaron en armas porque cuando estaban en un mitin, así,
de las azoteas les dispararon al kiosco. Sí. Y entonces, internamente Fue fue la última piedra en No el les camino dejaron para que se alternativa. lanzara la sierra. no les dejaron alternativa. Así es. Y entonces te decían, ¿sí? No hay que irse si no hay una causa evidente que la gente comprenda. Claro. Y luego ya tuvo que él alterar un poco pública y privadamente su participación en el teatro, Claro, claro. porque comprendía que no podía comprometer al partido En una acción guerrillera. Sí. Sin embargo, había una relación de cooperación. Por ejemplo, en el caso al principio, en el caso del apoyo económico, para que ayudara a la guerrilla. Pero empezaron también los asaltos y esas cosas, y ya no fue necesario apoyarlos económicamente. Ya tenían... Hasta ese capítulo tan interesante también de la historia, en donde Arnoldo es secuestrado. Sí, también. Sí. Por el Partido del Pueblo, sí, del Lucio Cabañas. Para pedirle ¿no? el botín, Así el rescate, del rescate que habían pagado por el secuestro de Figueroa, de Rubén Figueroa. Sí. ¿Qué cosas? Secuestra el Partido del Pueblo, Lucio Cabañas a Figueroa, y el rescate va a dar de algún modo a manos de Arnoldo Martínez el Verdugo, y después secuestran a Verdugo para que entregue ese dinero. Cosas, ¿no? Estos dos personajes. Sí. Bueno, para esa época ya había muerto, ya había sido asesinado Lucio, ¿verdad? Sí, cuando se ya secuestran a Arnoldo. Ajá. Sí, ya. Okay. Pero, y bueno, ¿y en dónde surge David Alfaro? En esta historia. Entonces, en ese momento también Valentín Campa está acusando a David Alfaro Siqueiros de ser agente de la CIA, y está pidiendo su expulsión. Así es, ajá. Y entonces, pues, dos personajes del partido ¿Qué confrontación también? Sí. Interna. Sí. Entonces, nos reunimos, el Comité Central, el PCM, nos reunimos ahí en un local de la universidad, en un cubículo, digamos así. Era un teatrito chiquito, yo creo que para donde ensayaban los muchachos, y tenían reuniones, y ahí nos reunimos, éramos como 40 los miembros del comité. Y entonces el asunto a tratar era si se expulsaba o no a David Alfaro Siqueiros. Y el orador que les en contra, digo, en favor de la expulsión, de la expulsión, era Valentín Campa. Y lo puso Valentín pinto y colorado a David Alfaro Siqueiros. Y recuerdo muy bien a David, que estaba sentado en la primera fila del teatro, ¿verdad? Con su cabellera así alborotada. Sí, la cara enrojecida. Sí. Yo había hecho cierta amistad así, cierto acercamiento con Siqueiros, porque cuando estaba en la escuela de cuadros, una de las actividades extraescolares era ir a visitar el taller de Siqueiros. Donde trabajaba Siqueiros. Y nos enseñó sus talleres, como los paneles aquellos que subían y bajaban para que él así pudiera pintar. Entonces no necesitaba bajar ni subir, sino que estaba ahí y le ponían enfrente el lienzo. Sí. Y veía yo cómo
había tirados ahí cuadritos de los bosquejos que hacía primero, Ajá. y la gente se los llevaba. El tesoro. O los pinceles. Ajá, se llevaban un recuerdito. Sí, Un porque ya pues recuerdito. Siqueiros ya era un monstruo de la Claro, cultura, claro, del claro. arte en México, ¿no? Ahí conocí también a Salvador Allende, Ah, porque coincidió. No, no, Fueron no. ustedes ahí de la escuela. Y ahí de estaba. cuadros, y ahí también estaba ahí Ahí. visitando a David. Ajá. ¿Ya presidente? No, Todavía no, ¿verdad? Todavía estaba muy lejos de ser Andaba, presidente andaba en la de lucha. Chile. andaba en la lucha. Ahí lo conocí también, pues, Amable, accesible, sí, como no, generoso en compartir un historias. caballero completo. Ujú. Entonces, Había esa buena relación ya Sí. entonces con David, al menos un acercamiento. sí. Ajá. Entonces, el discurso de Valentín, La respuesta de la Siqueiros. respuesta de Siqueiros fue también vehemente, y ya se enfrentó totalmente Valentín. tanto al comité, porque Ah, ok. percibió que el comité central estaba del lado de Valentín, De la expulsión. de la expulsión, y entonces se aventó a fondo. Y en un momento del discurso dijo que ustedes, ninguno de ustedes, dijo, ha estado en una revolución armada. Él sí. Y así, El coronelazo. el coronelazo. Ajá. Nada más que estuvo del lado carrancista, pues. Bueno, pero luego estuvo en España. Sí, él sí estaba en la revolución armada en España. Ajá. Y por eso nos increpó a nosotros. Ninguno de ustedes ha estado en una revolución armada, y en efecto, todos los que estábamos ahí, ni Valentín, que era el más viejo, ni Arnoldo, que era el más ¿Lograron nuevo. detener esa propuesta de expulsión? Sí, Sí. O sea, sí los hizo nomás reflexionar. nomás lo expulsamos del comité central, Ah. pero no Ahora, del ¿cuál partido. había sido realmente la falla cometida por Siqueiros que le ameritara esa expulsión, profe? Porque pues tengo para mí que es un despropósito haberlo acusado de ser agente de la CIA, ¿no? Pues sí, ¿Por qué Valentín Campa pero se atrevó a mira, algo así? había muchas sospechas, entonces, y la vigilancia era muy estrecha. Y había un problema que era la llegada de Trotsky aquí. Ah, cierto. Ya. Ajá. Y entonces, En ese contexto sí, se en estaba ese dando contexto, todo eso. sí. Entonces, pues no podía uno evitar. Sí. Sí, dejar de pensar en que Ya posiblemente estaba había Siqueiros, razón. metido pues en esta idea pues de acabar con la vida de Ajá, Trotsky también, ¿no? sí, también él participó. atentado. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí. Entonces, ese ambiente también estaba Pesando en el ánimo pesando de en todos ustedes. de todos. Ah, claro. entonces. Profe, pero usted, hasta donde yo Y le conozco, se acusaban sí, unos a mutuamente. otros mutuamente Mutuamente. de esto y del otro. Mm. Aquí tuvimos el problema con López, Ciriaco López, Ciriaco López. ¿Qué pasó con él? por un cheque Ajá. que recibió de Estados Unidos, y nosotros Lo vieron como una prueba de lo vimos traición, como una prueba. De que efectivamente que había podía, pagos. podía Ajá. estar en la CIA o... Ajá, ¿Sí? sí, sí. ¿Es el que estaba en el Y- ejido Héroes de la Revolución? ¿O fue otro? No, es Ciriaco López. Ciriaco López era un cuadro aquí, era comerciante. ¿Y, y el cheque era una justificación plena de otro ingreso? Sí, sí, sí. ¿Usted vio ese cheque, profe? No, Ah, no. Pero si era un documento oficial. Sí, era la Se prueba. exhibía. Ajá. Un Tenía cheque, tenía le dijeron en ese calidad. momento si era de alguna empresa, de algún particular. ¿Quién Ciriaco expidió era- ese cheque? Sí, ¿Era o no un traidor? Yo. Ciriaco. No. Ciriaco, pienso que no. Pero tampoco tengo noticias de eso.
quién es el emisor del ¿Quién cheque emitió ese cheque? y menos de del Las cantidades motivo, que se reciben del y el motivo. ¿Por qué? O sea, se quedó la duda con Se eso. quedó siempre la duda, ¿no? Pero lo expulsaron. Profe, ¿y usted platicó con David Alfaro Siqueiros después de esa decisión del Consejo Central? No. No. Hasta ahí fue lo último y lo mejor. ¿Cuál fue su posición en esa ocasión, profe? ¿Usted estaba por la expulsión? No, de David de Alfaro, David. no. Pero yo estaba entonces muy en la línea, o sea, de lo que acordara el Comité Ejecutivo Nacional. Ándale. Sí, ¿no? así es. Entonces, un poco hice por la cargada, pero... Claro, Y además para ubicarnos así también en los tiempos, pues en 1962 cuando ingresa al Partido Comunista, pues el profesor Becerra Gaitán tiene 29 años, Ajá. ¿verdad? Y estamos hablando de acontecimientos muy fuertes, en una dinámica intensa, ¿no? Que se viene el 64, la campaña electoral, el Frente Electoral del Pueblo. A 2 años de ingresar al partido ya está como dirigente estatal, ya está participando en esta enorme campaña con Ramón Danzos Palomino, que no tiene registro, pero que logran más de 1 millón de votos Y en ese año. soy candidato a diputado federal por el primer distrito, que es aquí en Chihuahua, sin registro. ¿Sí? Olga, ¿qué te parece? Es una hora. Para cerrar nada más. Vamos a descansar, ¿sí? ¿Quieres cerrar de una vez o dejamos descansar y retomamos la plática? Sí, yo creo. Una vez que yo porque yo estoy eso. viendo. Amigos y amigas, no se nos vayan, o los invitamos mejor a que continúen con nosotros en la tercera parte. En este momento damos por concluida la segunda parte. Agradecer de nueva cuenta su presencia en nuestra plataforma 4B TV. Regresamos, no se pierda el tercer capítulo de esta interesantísima entrevista. Regresamos luego de esto. Un momentito, descansamos. ¿Te doy más?